Increíble transformación, anciano golpeado por vender fruta encuentra sorprendente justicia divina. Don Julián, un viejo vendedor de frutas en el bullicioso barrio de la Ciudad de México, siempre había sido el reflejo de perseverancia. Con su canasta llena de brillantes y jugosas frutas, cada día se paraba bajo el sol inclemente, recordando las enseñanzas de su madre sobre el valor de la dignidad y el trabajo duro. Pero a sus 72 años, la rutina diaria estaba teñida por la desesperanza y la escasez. Su familia, compuesta por su amada esposa doña Rosa y sus hijos con sueños enormes, dependía de cada peso que sacaba de su pequeño negocio. Sin embargo, las miradas despectivas de algunos comerciantes y el escepticismo hacia su labor pesaban sobre él como una losa. Una tarde, mientras intentaba vender sus peras y mangos, un grupo de jóvenes, empoderados por una arrogancia descabellada, invadió su espacio. Sus risas despectivas resonaban en el aire, y don Julián sintió su corazón latir más rápido. Uno de ellos, con un rostro desfigurado por la falta de respeto, dio un paso al frente. ¿Qué es esto? ¿Una tienda de frutas para viejos?, gritó. Las palabras se clavan en su mente, provocando una mezcla de rabia y incertidumbre. Mientras sus frutos caían al suelo, algo en él se rompía. Sin embargo, un miedo espeso se instalaba en su interior. ¿Por qué había aún de resistir? ¿Valía la pena luchar por lo que su corazón anhelaba? Antes de que pudiera formular una respuesta, el golpe llegó. Un dolor súbito en su costado lo hizo tambalear. La sensación de vulnerabilidad se entrelazaba con un creciente deseo de venganza. Pero lo que más le angustiaba no era solo el dolor físico, sino la agonía de ver cómo su sacrificio se desmoronaba ante sus ojos. ¿Qué les hice yo?, se preguntaba, cuestionando la razón detrás de la maldad que él, con tanto esfuerzo, había ignorado. En medio de la confusión, don Antonio, un abogado que había observando la escena desde lejos, se acercó. «No estás solo, Julián», murmuró, extendiendo su mano. Sin embargo, el dilema moral devoraba a don Julián. Bajo esa mirada comprensiva, su interior ardía en un combate titánico: ¿debería buscar justicia, o dejarlo pasar como tantas otras veces? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada nuevo día, la roca de la injusticia se volvía más pesada en su pecho. La presión de proveer para su familia y al mismo tiempo lidiar con el miedo al desprecio y la violencia se mezclaba con el creciente destello de rebelión. Las amenazas del grupo de jóvenes resonaban cada vez que cerraba los ojos. Don Julián sabía que la acción debía ser tomada, pero el temor a que lo desconocido pudiera caer sobre él era agobiante. ¿Sería capaz de enfrentar todo esto? ¿Qué haría si fallaba? La incertidumbre lo mantenía despierto por las noches, el eco de los insultos reverberando en su mente, mientras sus hijos soñaban en la habitación de al lado. Atrapado en su propio laberinto de dilemas, la lucha interna se intensificaba. Al mirar hacia el futuro, un susurro le decía que la lucha podía traer consigo la esperanza de un nuevo camino. Pero la verdad gritaba más fuerte en su cabeza: ¿podría ser la justicia lo suficientemente fuerte para enfrentar a los monstruos que había creado la indiferencia? Una revelación inesperada estaba a punto de brotar, pero con cada paso hacia adelante, algo lo detenía. ¿Dónde encontrará la luz, cuando la oscuridad parece tan abrumadora? Don Julián se despertó una mañana con la sensación de que estaba a punto de enfrentar la mayor prueba de su vida. El silencio en la casa era alarmante, más aún que la incertidumbre que había estado acumulando. Sus hijos seguían durmiendo, inmersos en sueños ajenos a la lucha que había ido tomando forma en su corazón. Mientras observaba sus rostros jóvenes, con la esperanza y la alegría todavía intactas, se sintió impulsado a hacer un cambio. Decidió que no podía seguir permitiendo que el miedo dictara su vida. Era momento de actuar y no solo de sobrevivir. La imagen chillona de aquellos jóvenes burlándose de él lo atravesó como un rayo. No puedo vivir así, pensó, una chispa de determinación surgiendo en su interior. Sin embargo, esa determinación se mezclaba con un miedo paralizante.
¿Cómo podría enfrentarlos? Julián vislumbró la posibilidad de recurrir a don Antonio, el exabogado que había estado a su lado en el momento más oscuro. Tal vez, con su conocimiento y experiencia, podría orientarlo sobre los pasos a seguir. Buscó el coraje en su interior, luchando contra los ecos de inseguridad que aún resonaban en su mente. Se levantó, se vistió con su mejor camisa, y se encaminó hacia la modesta casa del abogado con una mezcla de ansiedad y determinación. Don Antonio lo recibió con una mirada escrutadora, como si ya conociera el conflicto interno que desgastaba a Julián. A medida que le contaba su historia, la voz de su mentor resonaba en su mente. La justicia no es solo un concepto para aplastar a los demás, querido Julián. Es también un medio para hacer prevalecer la verdad. Las palabras se convertían en un mantra. Sentía que la situación debía cambiar, pero también que debía hacerlo de la manera correcta. ¿Qué tal si grabamos la próxima vez que te encuentres con ellos? Así tendríamos evidencia de su comportamiento, sugirió don Antonio, su voz firme como un pilar. Julián sintió un alivio momentáneo al entender que había otra forma de lidiar con su inquietante realidad. Había un camino que no lo llevaba por la senda de la violencia, sino por la rectitud. La idea de grabar se fue concretando en su mente. Planificó con don Antonio una estrategia que le permitiría enfrentar a aquellos jóvenes en su terreno, y lo empezó a visualizar. Descubrió dentro de él una tenacidad que no había reconocido antes, esa que había permitido que las raíces de su negocio se mantuvieran firmes a pesar de las tormentas. La ambición de crecer y proteger a su familia resurgía, transformándose en una motivación renovada. Con cada día que pasaba, su determinación crecía más fuerte. Julián comenzó a explorar su entorno con nuevos ojos, a buscar aliados. El grupo de vendedores en su mercado, muchos enfrentando sus propias batallas, empezaba a darle ese apoyo comunitario que tanto había anhelado, aunque aún sin ser consciente de su potencial. Mientras se acercaba el día de la confrontación, la ansiedad aumentaba. Sabía que no solo era una lucha por su dignidad, sino también por la de todos los que se habían sentido oprimidos. Esa noción de responsabilidad comenzaba a transformarse en su fuerza. Sin embargo, antes de que pudiera actuar, un mail anónimo apareció en su buzón: me he enterado de tus intenciones. No sigas adelante, o te arrepentirás. Ese mensaje heló su sangre, y la duda volvió a caer sobre él como una sombra. La amenaza no solo lo acechaba a él, sino a su familia. El camino hacia la justicia parecía más resbaladizo ahora. Sin embargo, justo en ese momento de crisis, una pregunta surgió dentro de él: ¿estaba realmente listo para luchar? ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar por su dignidad y la de su familia? Este cuestionamiento rasgó la tela de la incertidumbre y lo llevó a la redención. La situación se tornaba cada vez más tensa y en su corazón sabía que este era solo el principio de una batalla que requeriría más que valor. Don Julián debía decidir si dar el paso final hacia la confrontación, arriesgando todo lo que amaba, o renunciar una vez más a aquello que tenía derecho a reclamar. La noche antes del encuentro se tornó en un tormento de emociones. En su mente, un eco resonaba: el momento de la verdad había llegado. Don Julián se despertó antes del amanecer, con una mezcla de nerviosismo y determinación que lo mantenía alerta. La luz tenue que se filtraba por la ventana iluminaba su habitación, pero no era suficiente para disipar la oscuridad que sentía en su interior. El correo anónimo seguía reverberando en su mente, eclipsando el camino que se había propuesto recorrer. La pregunta que había brotado en su corazón, hasta dónde estaba dispuesto a llegar, se había convertido en una pesada losa que amenazaba con doblegarlo. Con los primeros rayos de sol, decidió que no podía dejar que el miedo anclara su voluntad. Era el momento de prepararse. Se sentó en la mesa de la cocina, y ante él, un cuaderno y un bolígrafo se convirtieron en sus herramientas mentales. Comenzó a delinear no solo un plan de acción, sino también una estrategia emocional. Reflexionó sobre cada encuentro que había tenido con aquellos jóvenes, diversificando su narrativa, visualizando sus reacciones, anticipando sus palabras. Mientras escribía, se dio cuenta de que la práctica no solo lo armaba para el enfrentamiento físico, sino que también le permitía enfrentar la voz doliente que había estado reprimida por tanto tiempo, la voz de un hombre que, pese a las dificultades, no se había rendido. ¿Qué pasaría si aquellas palabras que le dirigieron no eran más que balas de un juego cruel, y no reflejaban la verdad? La revelación lo golpeó, prudentemente, como si alguien hubiera encendido una luz en la oscuridad de la habitación.
Don Julián entendió que más allá del conflicto con los jóvenes, había una lucha interna que debía resolver primero. Tenía que liberarse de las ataduras del pasado que le hacían dudar. Comprendió que su dignidad no estaba atada al miedo ni a la venganza, sino en la elección pacífica de permanecer firme y reivindicar su verdad sin agachar la cabeza. El poder de su voz interior se tornaba urgente, y decidía dar un paso, no hacia la confrontación, sino hacia la liberación de sí mismo. Su mente volvió a don Antonio, quien le había enseñado que el conocimiento y la preparación son las herramientas más poderosas en una batalla. Decidió regresar al abogado antes de su próximo encuentro, no solo para afinar su estrategia, sino también para obtener el valor que necesitaría. Al llegar a la casa de don Antonio, el tiempo parecía ralentizarse en su pecho. Cuando entró, el abogado lo recibió con una sonrisa alentadora, facilitando un ambiente de confianza. Comenzaron a repasar los detalles de la confrontación. Sin embargo, en esta ocasión, Julián también trajo consigo sus nuevos descubrimientos personales. Compartió su reflexión sobre cómo había permitido que sus miedos determinaran su identidad, y cómo ahora estaba decidido a hacer un cambio. Don Antonio asintió, realmente impresionado. Estás comenzando a comprender varias verdades, mi amigo. La lucha no se limita a lo físico. La verdadera victoria reside en tu paz interior y en cómo decides actuar. Las palabras se quedaron grabadas en su mente, resonando en lo más profundo de su ser. El día de la confrontación se acercaba rápidamente. Ya no podía negar esa voz que lo empujaba hacia adelante. La preparación mental y emocional se había convertido en su refugio. Pero el eco de la amenaza seguía ahí, como un recordatorio constante de lo que arriesgaba. Mientras meditaba sobre las palabras de su mentor, un nuevo correo llegó a su bandeja de entrada. Era otro mensaje anónimo, más provocador que el previo: estás siendo observado. Este no es tu lugar. Julián sintió un escalofrío recorrerlo. La batalla no solo era interna, sino que también parecía exponerse a un peligro mucho mayor de lo que había anticipado. Su corazón latía con fuerza. ¿Era realmente posible enfrentarse a una sombra que se escondía en la oscuridad, aguardando para derribar toda certeza? Con cada respiro, la lucha se intensificaba, y sabía que el verdadero momento de la verdad estaba aún por llegar. Podría vencer no solo a sus antagonistas, sino también al miedo que lo había aprisionado durante tanto tiempo. La respuesta a esta pregunta se convertiría en el catalizador de su futuro. Y con ella, el reloj de la transformación comenzó a marcar su cuenta atrás. Don Julián se sentó en el borde de su cama, observando la luz del día que comenzaba a filtrarse a través de las cortinas. Las palabras que había escuchado de don Antonio resonaban con mayor claridad ahora. La verdadera victoria reside en tu paz interior. Era un mantra que se repetía en su mente mientras se preparaba para el encuentro que cambiaría su vida. Sin embargo, el eco del correo anónimo seguía acechando, amenazando con desmoronar su determinación. Hizo una lista de posibles escenarios, preguntándose cómo reaccionaría a cualquier provocación. Sin embargo, se percató de que cada línea que trazaba en su hoja de papel lo llevaba más allá del mero enfoque en la confrontación. Esa hoja no solo era un esfuerzo para prepararse, sino un recurso para autoconocerse. Luchaba por entender el significado más profundo de esos encuentros. No se trataba solo de él, sino de cómo las situaciones de conflicto habían tejido, a lo largo de su vida, una imagen distorsionada de quién era. Decidió ir al mercado local, ese lugar que siempre había tenido un rincón especial en su corazón. Allí, rodeado de los bullicios familiares de vendedores y compradores, empezó a observar a la gente. Cada sonrisa, cada palabra compartida lo recordaba de su propósito. Su lucha era por un futuro que no solo le perteneciera a él, sino a todos aquellos que alguna vez habían sentido lo mismo que él: impotencia y miedo en un entorno hostil. Mientras registraba sus impresiones, un conocido lo saludó. Era un viejo amigo que había dejado de ver debido a su reclusión. ¿Julián? ¿Qué haces por aquí? La sorpresa de su voz lo desconcertó, pero también encendió esa chispa de conexión humana que había estado apagada. A medida que conversaban, su amigo le habló de sus propios desafíos, de cómo había encontrado formas de reinventarse a pesar de las adversidades. Por primera vez, Julián comenzó a contar su historia. Este simple acto, la exposición de su vulnerabilidad, le permitió deshacerse de una carga pesada que había llevado durante demasiado tiempo. Su amigo lo escuchaba atentamente, y en su mirada podía ver que la identificación con su dolor se transformaba en inspiración.
Julián notó que cada palabra que pronunciaba lo hacía sentir más ligero, más seguro. Era un recordatorio de que no estaba solo en esta lucha. A medida que caminaba de regreso a casa, la conexión que había sentido lo llevó a una epifanía inesperada: cambiar su enfoque. En lugar de prepararse para una batalla que probablemente culminaría en conflicto, decidió que su objetivo debía ser la reconciliación y la construcción de puentes. No quería ser el hombre que respondía a la violencia con más violencia, sino uno que encontrara maneras de ofrecer alternativas y soluciones pacíficas. Julián comprendió que la decisión de actuar sostenía un peso moral significativo. Había tantos jóvenes, como aquellos que lo desafiaban, que necesitaban orientación. Reflexionando sobre su propia vida, se dio cuenta de que el miedo no era simplemente un obstáculo, sino un aprendizaje, y que, al enfrentar su verdad, podría ayudar a otros a hacer lo mismo. La lucha no solo era contra los jóvenes del mercado, sino contra un sistema que fomentaba el miedo y la división. Al llegar a casa, encontró una nueva carta en su buzón. Esta vez, no era anónima, sino firmada: si realmente quieres cambiar las cosas, deberías mirar más allá de lo que ves. La curiosidad se apoderó de él, llenándolo de un nuevo sentido de urgencia. ¿Quién era esta persona?, se preguntó. La sección de su mente que antes estaba obsesionada con el miedo ahora se transformaba en una búsqueda activa de respuestas. Mientras las sombras de su pasado comenzaban a desvanecerse, quedó claro que el verdadero desafío no era lo que venía, sino la intención detrás de cada paso que eligiera dar. La hora de la confrontación se aproximaba, pero, de repente, ya no era solo una cuestión de supervivencia. Era una oportunidad para crear un nuevo camino, para hacer brillar la luz de su nueva identidad. Así, don Julián se dispuso a descubrir, no solo a enfrentarse, a lo que se escondía en la oscuridad. El momento decisivo que había anticipado artesanalmente estaba a la vuelta de la esquina, y como en toda buena historia, el giro inesperado se acercaba. ¿Quién era la sombra que observaba desde lejos, y cuál era su conexión con su búsqueda de justicia? A medida que el sol se alza en el horizonte, Julián no puede escapar de la serie de preguntas que llegan a su mente como un torrente. ¿Qué es lo que realmente quiere? ¿Cuál es su propósito? La carta firmada le pesa en el corazón. Las palabras "mira más allá de lo que ves" resuenan en su interior, provocándole un deseo de entender más allá de la superficie, de descubrir la esencia de su lucha. En su pequeño estudio, rodeado de libros que había acumulado a lo largo de los años, comienza a reflexionar sobre lo que ha aprendido a lo largo de su vida. La búsqueda de la justicia no solo implica decantarse por lo correcto, es un camino lleno de matices, donde las decisiones que toma son un reflejo de su verdadero yo. Julián siente que, por primera vez, está listo para liberar a ese individuo reprimido que ha estado escondido tras una fachada de miedo. Decide implementar un pequeño ritual cada mañana, dedicar unos minutos a escribir en un diario sus pensamientos y emociones. A lo largo de los días, estas anotaciones se transforman en un espejo que refleja sus miedos, deseos y las lecciones que ha aprendido. Julián descubre que, en la vulnerabilidad, hay fortaleza; en la exposición de sus verdaderas emociones, encuentra la conexión con sí mismo que siempre había buscado. Con el paso de los días, se impone un nuevo reto: aprender a escuchar. No solo las palabras que otras personas le dirigen, sino la esencia de lo que se está comunicando. Esto le lleva a visitar el mercado, no solo como un espacio físico, sino como un lugar de interacción humana genuina. Mientras observa a la gente, empieza a sentir que las historias que la rodean son reflejos de sus propias luchas. Allí, la vida se entrelaza con la suya, dejando al descubierto un sentido de comunidad del que había estado ajeno. Un día, mientras se encuentra en una esquina del mercado, escucha a un joven discutiendo acaloradamente con un vendedor. En un momento de desesperación, el chico estalla, liberando toda su frustración acumulada, y Julián, sintiendo la urgencia de intervenir, se aproxima. ¿Qué está pasando?, pregunta, intentando romper la tensión. La mirada desafiante del joven se encuentra con la suya, y por un instante, Julián se siente vulnerable otra vez. Pero en lugar de retroceder, recuerda sus aprendizajes recientes. A veces, lo que duele es la historia que nos llevamos dentro. Cuéntame la tuya, dice, con calma. El joven, sorprendido, se detiene. La honestidad en la voz de Julián lo invita a abrirse. Con el tiempo, se entablan conversaciones, y pequeña a pequeña, el muro de desconfianza se derriba. Julián se siente vivo,
como un canal de expresión para ese chico, y se da cuenta de que su verdadera misión es ser un faro de esperanza en un mundo donde la desesperación abunda. Ahora surgen nuevas inquietudes en su mente. Si puede ayudar a un joven, ¿cuántas más historias hay por descubrir? En ese instante, el sentido de su transformación se convierte en una meta, inspirar a otros a buscar su propio camino en medio de la adversidad. Pero en lo profundo, una sombra se cierne. ¿Qué pasará cuando deba enfrentar a aquellos que lo han desafiado? ¿Podrán las palabras y la empatía sostener su determinación? Mientras se aleja del mercado, con el peso de su inmensa misión en el corazón, un pensamiento oscuro se asoma, ¿y si no soy suficiente para cambiar el rumbo de las cosas? Las dudas lo asedian otra vez, pero esta vez, Julián se siente listo para enfrentarlas. Con la carta pendiente de respuesta y nuevas conexiones formadas, sabe que el verdadero reto apenas ha comenzado. La pregunta que se avecina es cómo mostrará su nueva identidad ante la adversidad que se avecina. ¿El miedo volverá a atrapar su corazón, o encontrará el coraje para inspirar una verdadera transformación? El día siguiente amaneció gris, casi premonitorio. Julián se despertó sintiendo el peso de sus pensamientos. La jornada anterior con el joven en el mercado lo había llenado de energía, pero también de inquietud. La idea de inspirar a otros, de convertirse en un agente de cambio, ahora parecía a la vez un don y una carga. Mientras su mente navegaba por estas aguas turbulentas, se apoderó de él un deseo imperioso de dirigirse al barrio donde había crecido, un lugar repleto de memorias y aún más historias por descubrir. Decidido, se preparó para el día. Miró su reflejo en el espejo, un hombre con más arrugas de las que recordaba, pero con una mirada decidida. Al llegar al vecindario, los tiempos difíciles que había vivido regresaron a su mente. Caminó por las calles que solía recorrer, su presencia evocando ecos del pasado, risas, peleas, sueños aplastados. Aquellas memorias eran el núcleo de su historia, pero también el inicio de su nueva misión, ayudar a quienes aún luchaban. Al poco rato, se topó con don Mario, un anciano que vendía frutas en la esquina. Siempre había admirado la forma en que Mario mantenía su negocio a flote, a pesar de las adversidades. Sin embargo, lo que ahora observaba no era la fortaleza que recordaba, sino a un hombre cansado y desalentado, con una herida oculta en el alma, como la de tantos otros. ¿Cómo va todo hoy, don Mario?, preguntó Julián, conteniendo su propio miedo. El anciano suspiró, sus ojos nublados por la resignación. El negocio va bien, Julián, pero la vida es cada vez más dura. La gente no tiene dinero y yo no sé cuánto más podré seguir aquí. Algunos días, pienso que quizás debería rendirme. Las palabras de don Mario resonaron en Julián como un eco escalofriante. Reconocía esa lucha, esa pérdida de esperanza. ¿Y si le digo que hay un camino diferente? Que hay formas de cambiar la situación, tal vez juntos pudiéramos encontrar una solución. Sin embargo, en su interior comenzaba a batallar con el miedo al rechazo. ¿Qué podría ofrecer verdaderamente? La idea de ser un líder, de cargar con la esperanza de otros, le provocaba náuseas. Pero de algún modo, la vulnerabilidad de don Mario lo motivó a seguir adelante. Julián necesitaba dejar de lado sus dudas y tomar acción. A medida que compartía sus ideas sobre nuevas formas de negocio, alternativas que pensaba podrían abrir puertas, en la conversación se generó un ambiente de curiosidad. Don Mario comenzó a sonreír con algo de vida en sus ojos. Julián se dio cuenta de que su propósito se estaba volviendo más claro, no solo había un impulso dentro de él por ayudar, sino que era también un aprendizaje, una forma de redescubrirse a sí mismo. Una vez que finalizaron su encuentro, una sensación de alivio recorrió su ser. Ya no era solo una ambición. Era una necesidad de conectar, de entender. Y al mirar nuevamente hacia el mercado, se sintió más en paz. Julián comprendió que su misión no solo residía en las palabras, sino en la acción. Ahora, debía tener el valor de invitarlos a soñar nuevamente. Sin embargo, mientras la luz del día comenzaba a desvanecerse, una sombra de advertencia se posó sobre su corazón. ¿Sería capaz de enfrentar a aquellos que se opondrían a su visión? Había murmullos de quienes no deseaban cambios, y los ecos del pasado ya no eran meras historias, eran desafíos que podrían volver a aparecer. Con el aliento entrecortado y la determinación floreciendo en su interior, se dio cuenta de que estaba al borde de un nuevo comienzo. Pero en la solitud de su reflexión, comenzó a preguntarse, ¿y si, en vez de inspirar, termino siendo solo un susurro olvidado?
Las dudas regresaban, pero esta vez, estaba decidido a enfrentarlas. ¿Cuál sería su próximo paso para forjar su nueva identidad? ¿Estaba preparado para la verdad que se acercaba, o dejaría que el miedo lo paralizara nuevamente? La tarde se desvanecía en un tono anaranjado y Julián sintió el sol desgastarse en su piel, un recordatorio tangible de que estaba en un lugar que solía definir su identidad. Pero ahora, se trataba de algo más. El peso de la transformación que ansiaba comenzaba a presionarlo con mayor intensidad. Decidido a no dejar que la incertidumbre lo consume, tomó un respiro profundo y caminó hacia otra parte del barrio que también llevaba en su memoria. Al llegar al parque donde jugaba de niño, un torrente de pensamientos invadió su mente. Aquí, los sueños parecían tan accesibles. Pero mientras observaba a los niños corretear, un instante de lucidez brillante cuestionó su propósito: ¿de qué servía soñar si no había un camino claro hacia la realización de esos sueños? En el banco de madera desgastada, encontró a Clara, una madre soltera que conocía desde hacía años. Su rostro, habitualmente iluminado por una sonrisa, ahora estaba marcado por la fatiga y la preocupación. Sin dudarlo, Julián se acercó a ella. «Hola, Clara. ¿Cómo estás?» Su intento de empatía era genuino, pero el nudo en su garganta no podía desaparecer. «Hola, Julián», respondió ella con voz cansada. «No tan bien. Las cosas han estado difíciles últimamente. A veces siento que estoy atrapada en un ciclo del que no puedo salir». Y esas palabras, llenas de resignación, resonaron en Julián. Cada testimonio que escuchaba comenzaba a arremolinarse en su interior, destilando una sensación urgente de conexión. «Pero creo que podemos cambiar eso, Clara. Quizás podríamos pensar en formas de generar ingresos, explorar oportunidades. No debería ser todo tan complicado». Al pronunciar esas palabras, se preguntó si realmente tenía respuestas o, en su lugar, estaba ofreciendo un hilo de esperanza que no podía sostener. La duda volvió a asomarse, pero su determinación era más fuerte esta vez. Este encuentro no era un simple intercambio, era su primera prueba sobre cómo convertirse en el guía que soñaba ser. Clara lo miró con escepticismo, pero también con una chispa de curiosidad. «¿Qué ideas tienes, Julián?» A pesar del tono interrogativo, en su mirada había una invitación. Julián comenzó a hablar de la posibilidad de pequeñas iniciativas, un taller de habilidades, una venta de productos locales, o incluso clases de costura. Cada idea chisporroteaba en su mente, iluminando una senda que antes parecía oscura. Mientras daba forma a sus pensamientos, notó que la expresión de Clara cambiaba. De la desesperación pasó a la contemplación, y finalmente a una excitación cautelosa. ¿Era ese el cambio que había ansiado ver en él mismo? La conexión entre ellos se llenó de posibilidades, y cada palabra pronunciada se sentía como un ladrillo en la fundación de un nuevo futuro. Los días siguientes, Julián dedicó tiempo a estudiar cómo poner en práctica sus ideas. Cada noche, después de sus actividades diarias, se sentaba con un bolígrafo y un cuaderno, anotando cada expectativa, cada pequeño paso. Esa búsqueda de información representaba algo más que un simple proyecto, era su lucha contra el miedo que había dominado su vida. Un día, mientras se reunía con don Mario y Clara para discutir los planes, se sintió más fuerte. La necesidad de actuar era urgente, pero a medida que el grupo empezaba a tomar forma, un nuevo miedo también surgió, el miedo a no ser suficiente. Vio en la cara de Clara un destello de desconfianza que hizo eco de sus propias inquietudes. Así, antes de que pudiera articular su inquietud, el sonido de riñas rasgando la tarde lo interrumpió. Al dirigirse hacia el ruido, su pulso se aceleró. ¿Era posible que sus sueños de transformar ese lugar se estuvieran desmoronando ante sus ojos, incluso antes de comenzar? Julián sabía que lo que se avecinaba sería crucial. Debía tomar una decisión, enfrentar esa disrupción o dejar que lo arrastrara al ciclo de parálisis que tanto había luchado por evitar. La resolución ardía en su interior, y era el momento de poner en duda todo lo que había construido. ¿Estaba preparado para ser la voz que se alzara en medio del caos? Las voces levantadas en el aire se mezclaban en un torbellino de emociones que Julián no podía ignorar. Su instinto lo impulsaba hacia el origen del desorden, pero la historia que estaba escribiendo en su mente se sentía, de repente, frágil. ¿Sería capaz de sostener su propio cambio en un entorno tan volátil? Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba a un pequeño grupo de jóvenes discutiendo acaloradamente, el tono de amenaza palpable.
con cada paso, la vulnerabilidad lo golpeaba. En su mente, contemplaba el potencial de un futuro que podía inspirar a otros, y ahora, todo parecía tambalearse en una frágil cuerda floja. Un movimiento temerario podría hacer que todo se desmoronara. Sin embargo, comprendió que no podía retroceder. La incertidumbre podía ser un catalizador o una ancla, y debía elegir. Al llegar al centro de la confrontación, se detuvo un momento. La energía del grupo lo absorbía, pero su mirada se centró en un joven que parecía ser el foco del conflicto. Visiblemente agitado, gesticulaba mientras trataba de explicar su perspectiva, un halo de frustración emanando de él. Julián recordó su propia frustración y desesperanza, deseos de ser escuchado que no siempre hallaban eco. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, su voz resonando por encima del clamor, accidentalmente atrayendo la atención hacia él. Un susurro de sorpresa pasó a través de los jóvenes que ahora lo observaban, esperando una respuesta. «Él nos está estafando», dijo uno de ellos, apuntando hacia el joven agitado. «Siempre está vendiendo frutas caras en el mercado». El agredido, en un intento por defenderse, comenzó a replicar, pero Julián lo interrumpió. «Tal vez estés equivocado. ¿No hay forma de que podamos dialogar y encontrar una solución en vez de pelear? ¿Qué tal si intentamos entender el problema antes de concluir que hay una estafa?» Silencio. Su invitación a la conciliación sorprendió a todos, incluso a sí mismo. Era como si el acto de tomar una postura lo liberara de su propio miedo, acercándolo a la voz que había querido ser. El clima de tensión comenzó a despejarse, y los jóvenes comenzaron a discutir entre ellos, no sobre lo que Julián había dicho, sino acerca de sus propias circunstancias y desafíos. Se hizo evidente que cada uno de ellos era una versión del mismo anhelo, respeto, reconocimiento y oportunidades. Julián se dio cuenta de que ese instante era una pequeña victoria, un cambio microscópico pero significativo. «Chicos», dijo, sintiendo que las palabras fluían más allá del temor, «hay espacio para que todos tengamos éxito. ¿Qué tal si nos unimos para crear un espacio en el mercado donde podamos vender lo que sabemos hacer? Podría ser un lugar donde nuestra comunidad se apoye. ¿No sería mejor que pelear y dividirnos?» El diálogo continuó, y poco a poco, las voces se transformaron de acusaciones a propuestas constructivas. Observar cómo se generaba el cambio a través de su simple intervención lo llenó de emoción. Julián sintió un escalofrío recorriendo su espalda, verse reflejado en el compromiso creciente de los jóvenes era inspirador. Cuando finalmente se separaron, hubo un aire de expectativa en la atmósfera. Julián se dio cuenta de que había cultivado algo más que una idea, había sembrado la semilla de una conexión genuina. Sin embargo, el eco del desánimo no desapareció de inmediato. Las dudas seguían presentes, revoloteando como aves inquietas en su mente. Mientras se alejaba del parque, sus pensamientos danzaban con nuevas preguntas. ¿Sería capaz de mantener este impulso y convertirlo en una realidad? ¿Lograría crear el apoyo que tanto deseaba? La urgencia de fatiga lo envolvía, pero la posibilidad de avanzar quedaba deslizada por el miedo al fracaso. En su camino de regreso, sintió que el impulso de cambiar aún ardía en su interior, y la confrontación con el caos se había convertido en un catalizador de autodescubrimiento. Pero a medida que las luces de la ciudad comenzaban a titilar en la distancia, una pregunta más permeó su mente. ¿Qué haría cuando se diera cuenta de que sus propios miedos se convertían en el mayor obstáculo en su camino hacia la transformación? Una inquietud que lo empujó hacia una nueva reflexión personal, preparándolo para un momento que podría cambiarlo todo. Mientras caminaba, Julián se sumergió en una reflexión profunda. Recordaba, con claridad asombrosa, sus días más oscuros, aquellos momentos en que su voz parecía ahogarse en el eco del silencio. Había experimentado la desesperanza y la frustración, y cada vez que se sentía desolado, algo en él podía reconocer esa misma angustia en los otros. Los jóvenes en el parque no eran diferentes, luchaban por ser escuchados, deseaban una salida, una forma de transformar su realidad. ¿Qué es lo que me detiene?, se cuestionó. La idea de iniciar un cambio lo intimidaba, no solo por el miedo al fracaso, sino por lo que eso significaría. ¿Estaba realmente preparado para liderar? ¿Era capaz de sostener el peso de sus propias inseguridades mientras guiaba a otros? Tal vez, la respuesta a estas preguntas estaba en la forma en que asumiría su responsabilidad en esta nueva dinámica. La posibilidad de convertir su visión en acción lo llevó a su taller, un pequeño espacio desordenado repleto de esbozos y conceptos a medio hacer.
Se sentó frente a su viejo ordenador y comenzó a escribir. Este no sería un simple proyecto, sería una plataforma que permitiría a jóvenes como aquellos en el parque conectar sus talentos con las necesidades de la comunidad. La idea de un mercado colaborativo tomó forma en su mente. ¿Por qué no crear un espacio donde ellos pudieran no solo vender, sino también aprender unos de otros?, pensó entusiasmado. Mientras sus dedos danzaban sobre el teclado, la emoción crecía. Sin embargo, una sombra de autocrítica lo asaltó. ¿Yo? ¿Quién soy yo para hacer esto?, se decía a sí mismo. En ese momento, generó una lista. Cada vez que un momento de duda asomaba en su mente, leía atenta y frenéticamente sus logros. Había superado retos antes, y había aprendido a no dejar que las circunstancias definieran su capacidad. Era una oportunidad para salir del umbral de su propia historia y ser el autor de algo más grande. A medida que los días pasaban, Julián empezó a buscar a aquellos jóvenes. Pasó horas en el mercado local, hablando con ellos, pero sobre todo, escuchando sus historias. Les ofrecía un espacio donde pudieran expresar sus ideas, todos ellos con un fuego interior que ardía pero que necesitaba dirección. Se sentía rejuvenecido, y cada relato de lucha lo motivaba. En ellos veía su propio pasado y una red que podía construir para el futuro. Poco a poco, comenzó a notar un cambio en su percepción. Ya no estaba simplemente observando su historia, se sentía parte de ella. En estas interacciones, la vulnerabilidad que había sentido en el pasado se transformó en fuerza. Su capacidad de conectar con otros se convertía en el vehículo para un cambio verdadero, un cambio que podía rasgar el velo de su propia inseguridad. Sin embargo, mientras cultivaba esta nueva decisión y energía, un dilema surgió en su mente. ¿Qué obligaciones éticas asumiría al liderar este grupo? ¿Qué pasaría si la presión del éxito lo desbordaba o si afectaba su relación con aquellos a quienes había decidido ayudar? Moviéndose entre la ilusión de la ambición y el golpe duro de la realidad, Julián comprendía que había tomado un camino audaz, pero a la vez, resbaladizo. Entendió que su transformación personal no solo era sobre él, sino sobre cómo navegar la responsabilidad de guiar a otros. La presión de ser el líder lo incomodaba, el temor a decepcionarlos lo mantenía despierto por las noches. En cada paso, el eco de sus dudas resonaba más fuerte. No podía permitirse perder el enfoque ni desmoronarse bajo el peso de su propio miedo. Mientras el alba clareaba, se enfrentó a una revelación inquietante, quizás su mayor obstáculo era su propia mente. Era hora de confrontar esas dudas, de asumir con coraje su papel, incluso si el camino no era claro. El momento de verdad se acercaba, y la pregunta que lo atravesaba como un rayo empezaba a plasmarse en su interior: ¿estaba dispuesto a enfrentarse a sus propios demonios para abrazar la oportunidad que surgía ante él? Don Julián se despertó con una claridad renovada, como si el peso de la incertidumbre se hubiera desvanecido. Había enfrentado innumerables retos, pero el día que había imaginado llegaría estaba finalmente aquí. La preparación mental y emocional que había cultivado lo había llevado a un punto crucial, y ahora sabía que su verdadera transformación había ocurrido dentro de él. Al mirar alrededor de la casa, las paredes que alguna vez parecieron grises ahora resplandecían con la luz de nuevas posibilidades. Se sentó a la mesa, frente a su cuaderno, y escribió los pasos finales hacia el cambio que deseaba ver en su comunidad. Había estado recolectando ideas durante semanas, recopilando historias de jóvenes a quienes había escuchado en el mercado. Con cada entrada, su propósito se cristalizaba, y la visión de un mercado colaborativo comenzaba a tomar forma. Ese mismo día, decidió que era momento de reunir a todos, no solo para hablar, sino para actuar. Llamó a don Antonio, el abogado que había sido su guía, y le pidió ayuda para estructurar el proyecto. Juntos, revisaron cada idea y comenzaron a darle forma legal. Ese acto de colaboración no solo significaba un paso hacia adelante, sino que también simbolizaba la unión de fuerzas absolutamente necesarias para lograr el cambio. Con la colaboración de varios jóvenes, Julián organizó una reunión en el parque donde tantas conversaciones importantes habían tenido lugar. El aire se sentía cargado de expectativa mientras cada uno de ellos llegaba, y el corazón de don Julián latía con fuerza. No era solo una reunión, estaba convocando un sueño colectivo, una comunidad con el poder de redefinir su destino. Algunos de los jóvenes que en el pasado habían estado involucrados en conflictos ahora miraban a Julián con respeto. Su vulnerabilidad inicial había evolucionado hacia un liderazgo auténtico. Se dirigieron al grupo y explicó su visión, no como un dictador, sino como un compañero en la lucha.
Hoy, no solo estamos aquí para quejarse sino para construir, declaró, el entusiasmo palpándose en la atmósfera. Cada joven ofreció su perspectiva, y Julián se dio cuenta de que cada voz contaba. Se generó un diálogo constructivo en el que cada uno aportó su idea, desde talleres de arte hasta pequeñas producciones agrícolas. La conexión que cultivaron se cimentó en el reconocimiento de que juntos podían desafiar cualquier adversidad. La posibilidad de un futuro brillante iluminaba sus rostros, aquel parque, antes escenario de conflictos, comenzaba a llenarse de risas y esperanzas renovadas. A través de ese proceso, Julián comprendió que su transformación no solo se trataba de él, sino de convertirse en un catalizador de cambios en los demás. Las inseguridades que una vez había sentido se desmoronaron ante la dinámica de grupo que ahora se estaba estableciendo. La comunidad empezaba a florecer, y al mirar a su alrededor, pudo ver el reflejo de su propio viaje, una comunidad reinventándose en torno a un propósito compartido. Después de semanas de trabajo arduo y colaborativo, finalmente llegó el día de la inauguración del mercado, ahora conocido como el Mercado de la Tierra. Cuando entró al espacio, sus emociones lo inundaron. Aquella plaza estaba vestida de colores vivos, con sonrisas en cada rincón. La vibrante energía de risas y conversaciones se mezclaba con el aroma de frutas frescas y platos diversos. A cada paso, Julián se sintió abrumado por una profunda gratitud. El reconocimiento que había anhelado no solo estaba en la aceptación de sus vecinos, sino en el significado tangible de su sanación y crecimiento personal. Miró a cada uno de los jóvenes que una vez sintieron el mismo miedo que él había vivido, ahora eran emprendedores, artistas y líderes en su propia historia. La jornada estaba marcada no solo por éxito, sino también por el verdadero cambio que habían creado juntos. Al cierre del evento, Julián tomó el micrófono, y aunque la nerviosidad trató de invadirlo, sostuvo la voz firme y clara. Hoy celebramos no solo el inicio de un nuevo mercado, sino el renacimiento de nuestra dignidad y la fuerza que cada uno de nosotros tiene para cambiar nuestras realidades. Sonrisa tras sonrisa, el público resonó en aplausos, y aquel momento fue un testimonio de lo que podían lograr unidos. El viaje de don Julián no solo había sido un viaje de transformación personal, sino también un camino hacia la creación de una comunidad donde el miedo dio paso a la esperanza y la colaboración. Mientras se alejaba del mercado con su canasta vacía y el corazón lleno, supo que había conquistado mucho más que su dignidad, había tejido la red de conexiones que darían forma a su futuro. Al mirar hacia el horizonte, Julián sintió que su historia podía seguir creciendo, y que el viaje hacia el descubrimiento personal era interminable. Había revivido su propósito, y con cada nueva experiencia, podría dejar una huella duradera. Al final, su narrativa resonaba en cada joven que había inspirado, y ahora era el momento de saborear el triunfo de su transformación. No esperen ni un segundo más para ser parte de historias como esta. Suscríbanse inmediatamente al canal y no se pierdan las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo que nos ayuda a seguir compartiendo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este maravilloso final. Y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Este es el momento de mostrar su apoyo a las historias de superación personal que realmente marcan la diferencia. Actúen ahora.